Hijo, el Espíritu Santo está aquí. Abran tu corazón y miren lo que Dios puede hacer en tu vida. El título de mi sermón es Pertenezco a Jesús. Pertenezco a Jesús. Me encanta la Biblia. Me da fuerza, me da esperanza, me da paz, me da vida, me da todo, todo. La historia que revela quién es Dios, que revela quién somos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la historia de donde empezamos y donde Dios nos está llevando. Me encantan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La historia del amor de Dios por nosotros. La historia del amor y el sacrificio. La muerte y la resurrección. La historia de la redención. Es la historia de la transformación. La historia de nuevos comienzos y nueva vida. Es buenas nuevas. El pasaje de hoy del libro de Romanos es buenas nuevas. Como cristiano, como una nueva creación en Cristo, no hay espacio para detestarse a sí mismo. Cristo vive en nosotros. Su palabra nos edifica. Nos edifica. Su palabra nos anima, nos fortalece. No importa nuestra personalidad, nos da poder para ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si me caigo, voy a Él y me levanta de nuevo. Somos sus hijos. Siempre estará allí para levantarme si tropiezo. Su palabra es buenas nuevas. Si está dispuesto, Él te usará para cambiar el mundo. Solo comparte lo que Dios ha hecho por ti. Leamos las buenas nuevas de Romanos 6, 15 a 23. Romanos 6, 15 a 23. Por favor. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que los conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Gracias, Esli. Este pasaje comienza con una pregunta que Pablo responde inmediatamente y enfáticamente. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Absolutamente no.
Pablo está diciendo que el evangelio que predica absolutamente no da aliento al pecado. La explicación de Pablo es que el pecado, como la justicia, está relacionado con a quien has dado tu lealtad. Ahora llegamos al punto de este pasaje. Cuando se entregan a alguien para obedecerlo. Cuando se entregan a alguien para obedecerlo. Cuando se entregan o cuando se someten o cuando se ofrecen a alguien, entonces seguirán y obedecerán a esa persona. Cuando yo tenía 19 años, me ofrecí mi lealtad, mi obediencia a una rama de los militares, United States Marine Corps. Más o menos es como el ejército. Era mi elección alistarme en el militar. Implícito en el significado de ofrecerme es que es mi elección. Puedo elegir. Usted puede elegir ofrecerse o no a quien quiera. Yo elegí someterme, ofrecerme, dar mi obediencia al militar. Así que seguí sus órdenes. Donde me dijeron que me fuera, yo fui. Cuando me dijeron haga esto, lo hice. Durante 4 años me ofrecí a ellos. Fui obediente a ellos. Ellos fueron mis amos. Fui su obediente esclavo. Originalmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Sí? La palabra griega traducida se entregan o se someten o se ofrecen en nuestro pasaje en Romanos se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Llegaremos a un entendimiento más claro si examinamos esta palabra en otros pasajes. La segunda carta a los Corintios 11:2 dice, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Es la palabra presentarse, que es la misma palabra. Quiero que noten en este versículo y en los siguientes la escena y qué está pasando. Efesios 5:27 dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. Segunda carta de Corintios 4:14 dice, y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Romanos 14:10 dice, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Otra vez, la palabra comparecer es la misma palabra griega que es traducida, se entregan en nuestro pasaje en Romanos. Todos estos casos, todas estas instancias están asociados con una ceremonia o procedimiento legal. Algo muy importante. Algo con gran significado está pasando. Algo que es formal, ceremonial. Es una presentación significativa. Entonces, cuando se ofrece a alguien, es como una ceremonia importante, un acto legal. Es una presentación de su ser. Es una presentación de su ser. Una declaración de su lealtad. Y puede elegir a quién seguirá, la justicia o el pecado. Tal vez has escuchado
esta historia contada por un misionero a África. En el campo, la gente estaba en la iglesia y estaban recibiendo una ofrenda para el Señor. Debido a que la gente no tenía dinero, había una canasta grande en la parte delantera para que la gente pusiera su ofrenda de la comida u otros artículos del valor. Había un niño de 12 o 13 años que quería dar algo a Dios en la ofrenda, pero no tenía nada que dar. Así que el niño caminó hacia el frente a la iglesia y entró en la canasta de ofrendas. Se ofreció a Dios. Se entregó a Dios. Si usted es cristiano o no, quizás Dios le está pidiendo a usted que entre en la canasta este día. Qué buenas nuevas. Puedo elegir. Puede elegir. Puede ofrecerse a la justicia o al pecado. La justicia es mucho mejor. La elección es para todos. Los que conocen a Cristo y los que no lo conocen. Si no conoce a Jesús, puede elegirlo hoy. Jesús, Él es el Hijo perfecto de Dios. Él predicó las buenas nuevas de la libertad para los que son cautivos al pecado. Él dio su vida en la cruz para que pudiera recibir el perdón de pecado. Él tomó su lugar, su castigo por el pecado, y Él le ofrece nueva vida en Él. Puede elegir ofrecerse a Jesús y ser transformado, perdonado. La Biblia dice que será una nueva creación. Nacerá de nuevo y disfrutará de la vida eterna. Creyente, seguidor de Cristo, cada vez usted es tentado a pecar, puede escoger ofrecerse de nuevo en obediencia a Jesús. Mañana, cuando venga la tentación de pecar, dígale: me ofrezco a ti, Jesús. Me ofrezco a ti, Jesús. Me ofrezco a ti, Jesús. Díganlo conmigo. Me ofrezco a ti, Jesús. Creyente pertenece a Jesús. Creyentes, versículo 17, dice, eran esclavos del pecado. Yo era un esclavo del pecado. Cuando yo tenía 15 años me ofrecía al pecado. Como verso 19, me ofrecí para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Como el versículo 21, había hecho muchas cosas de las que ahora me avergüenza. Pero Dios me rescató. Aleluya. Cuando Dios toca tu vida, cuando Él te habla acerca de quién es y quién eres, cuando Él se revela a ti, respondes como el versículo 17, había obedecido del corazón. Cuando Dios entró en mi vida y se reveló, no me dijo, sigue mis mandamientos y entonces serás digno. No, lo que Cristo hizo por mí es en el versículo 23. Él me dio un regalo y escogí obedecerlo del corazón. Esa es buenas nuevas. Servir a Cristo y vencer el pecado a diario es obedecer a Dios del corazón. Sigo y me ofrezco a alguien que me ha cambiado internamente,
a alguien que me ha cambiado mi corazón y mi vida, no a alguien que solo ha emitido una orden de obedecer. El cristianismo no puede ser reducido a obedecer un conjunto de reglas. No, es muchísimo más que eso. Yo obedezco a Cristo desde mi corazón porque estoy en relación con Él. Me ha convertido en un hijo de Dios. Soy parte de su familia. Me ha transformado. La obediencia a Cristo y su palabra es una alegría. Es mi placer. Nace del amor. Jesús me liberó. Ya no estoy obligado a pecar. Soy libre. Eres libre. Puedes ser libre. Elige obedecer a Cristo de tu corazón. En versículos 19 a 23, Pablo presenta dos líneas de progresión dependiendo de nuestra elección. Ambas líneas de progresión tienen primero la elección, segundo el beneficio y por último el resultado. La elección, a quién me ofrezco, el beneficio de esa elección y el resultado final de esa elección. Primero, lo que procede de la elección del pecado. Recuerda, es una elección consciente que hago para ofrecerme al pecado. No es un error, no estoy obligado a pecar, me ofrezco, me entrego. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de ofrecerme al pecado? Versículos 19 a 21 dicen que la impureza y más a la maldad. También Pablo responde con una pregunta retórica. Él dice, ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan. En realidad, no hay beneficio. Los versículos 21 y 23 nos dan el resultado de escoger el pecado. Conduce a la muerte y porque la paga del pecado es muerte. Así que primero es la opción de ofrecerme al pecado. Segundo es el beneficio, no hay ninguno. Solo una maldad cada vez mayor en mi vida. Finalmente el resultado es la muerte. Esta es la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. La segunda línea de progresión que Pablo describe para nosotros comienza con la elección, escoger ofrecerme como esclavo de la justicia. En este pasaje está claro que esto es lo mismo que decir que me ofrezco como esclavo de Cristo Jesús. También Pablo lo describe como libertad. Libertad. Es lo mejor que ha pasado en mi vida. Yo elijo a Jesús. Elijo el perdón. Elijo la vida eterna. Elijo la paz, la esperanza y el amor. Elijo la justicia y la fe. Elijo familia, fidelidad y bondad. Elijo gozo, humildad, integridad y servicio a Dios. Yo elijo ayudar a mi prójimo, ayudar al extraño, ayudar a los desamparados y los marginados. Elijo alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y visitar a los enfermos. Elijo a Jesús. Me ofrezco a Él. En segundo lugar, el beneficio de esta elección. Pablo dice en los versículos 19 y 22
que el beneficio que cosecho es la santidad. Cuando elijo entregarme a Cristo, en realidad hay dos beneficios enumerados aquí. El segundo, soy liberado del pecado. Eso es grande. El pecado perdió su poder cuando Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Y el pecado perdió su poder sobre mí cuando me ofrecí al Salvador que murió. Santidad es ser como Cristo. Esa es la lista de cosas que he descrito anteriormente. Y muchas más. En tercer lugar, el resultado. Los versículos 22 y 23 dicen que es vida eterna. Buen resultado, ¿sí? Elijo ofrecerme a Cristo. El beneficio es la libertad del pecado y la santidad. Y el resultado final es la vida eterna. Buenas nuevas. En conclusión, este mensaje de Pablo no es para hacerte sentir derrotado si estás luchando con el pecado. No es un mensaje de condenación, sino un mensaje de esperanza. Pablo quiere que nos demos cuenta de que como cristianos ya no estamos obligados al pecado. Ya no es nuestro amo. Estamos muertos al pecado y vivos en Cristo. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El pecado no es mi amo, Cristo Jesús es. Si peco, voy a Jesús y Él está allí para perdonarme y entonces lo sé otra vez, yo soy el suyo. Me he ofrecido a Él. Cada día, cada momento que vivo, ¿a quién me ofreceré? La elección es mía, la justicia o el pecado. ¿A quién daré el control de mi vida para obedecer? Y aún Pablo dice que he sido liberado del pecado. Ya no estoy obligado a pecar. La verdad de este pasaje es que podemos vivir libres del poder del pecado. Puedo vencer el pecado porque Jesús ya lo conquistó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy me ofrezco a Jesús. Y cuando el pecado golpea a mi puerta mañana de nuevo me ofreceré a Jesús. Gracias. Por favor, pónganse de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Oramos. Señor y Padre, gracias por las buenas nuevas. Gracias por la cruz. Gracias por el perdón. Gracias por darnos la lección. Ayúdanos a tomar la decisión correcta. Ayúdanos a elegir ofrecernos a ti. Josué les dijo a los israelitas, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Me ofrezco a ti, Jesús. Tuyo soy. Gloria a Dios. Amén.